Cuando vi a esa mujer, parecía completamente perdida. Me extrañó de inmediato. En una carretera desierta, ella caminaba derecha, justo por el medio del carril. Me quedé confundido, sin entender qué estaba pasando. Pero entonces vi un tráiler que venía de frente, demasiado rápido, y la joven no hizo ningún gesto, ninguna reacción. No se quitó, no corrió, ni siquiera volteó a los lados. Solo seguía avanzando hacia él. Fue ahí cuando el corazón se me aceleró. Me di cuenta de que tenía que hacer algo. Y si estás aquí es porque quieres descubrir qué fue lo que hice. Así que quédate conmigo hasta el final de esta historia, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Que Dios te bendiga. Llevaba 14 horas manejando cuando la vi. La carretera federal 57 cortaba el semidesierto de Querétaro en aquella madrugada de jueves como una cicatriz en la oscuridad. Vacía, silenciosa. Como a mí me gustaba. Solo yo. El asfalto caliente y el rugido del motor diésel llenando el vacío que Marcia había dejado hace 3 años. 3 años desde que se llevó a las niñas. 3 años desde que la casa se convirtió solo en una dirección en mi licencia de conducir. 3 años en los que la cabina de este tráiler se volvió mi único hogar de verdad. Transportaba muebles desde Querétaro hacia la Ciudad de México. Carga ligera, viaje tranquilo. Nada que justificara la inquietud que sentía en el pecho desde que salí. Esa sensación extraña de que algo iba a pasar. Y pasó. Eran casi las 4 de la mañana cuando los faros la iluminaron. Al principio pensé que era una ilusión. ¿Sabes cuando manejas tanto tiempo que empiezas a ver cosas que no existen? Siluetas, sombras, fantasmas de la carretera. Pero parpadeé 1, 2, 3 veces, y ella seguía ahí, caminando en medio del carril, de espaldas a mí, avanzando despacio, como si estuviera perdida o huyendo de algo. El vestido blanco brillaba bajo la luz de los faros, un vestido largo, de fiesta o de boda. Llevaba un vestido de novia. Mi pie soltó el acelerador por instinto. El camión empezó a perder velocidad. 80, 70, 60, toqué el claxon. Una vez, suave. Ella no se movió. Siguió caminando, pasos lentos, mecánicos. El vestido arrastrándose por el asfalto sucio. Toqué el claxon de nuevo. Más fuerte. Nada. Era como si no me escuchara, o no quisiera escuchar. El corazón me empezó a latir más rápido. Había algo mal, muy mal. Cuando estaba a unos 50 metros, pude verla mejor. Era joven, el cabello oscuro, largo, suelto y despeinado. El vestido estaba manchado de tierra en la bastilla, los pies descalzos. Caminaba descalza en medio de la carretera. «¡Quítate del camino!», grité por la ventana, pero sabía que no me iba a oír. Seguí frenando. 40 kilómetros, 30, 20. Ella simplemente seguía caminando, como si el tráiler no existiera, como si nada más existiera. 10 metros de distancia. Pisé el freno a fondo, las llantas se amarraron, el camión derrapó. La carga se balanceó peligrosa allá atrás. Sujeté firme el volante, rezando para no arrollarla. El tráiler se detuvo a menos de 5 metros. Me quedé ahí, parado, sudando frío, con el corazón a 1000 y las manos temblándome sobre el volante. Ella se detuvo también, no porque el camión parara, sino porque simplemente se detuvo, como si hubiera llegado a algún lugar, o como si se hubiera rendido de intentar llegar. Se quedó ahí, quieta en medio del carril, de espaldas a mí, iluminada por mis faros. El vestido blanco se veía gris de tanta mugre. Los hombros caídos, la cabeza baja. Apagué el motor. El silencio cayó como una cobija pesada, solo el sonido lejano de las chicharras y mi respiración agitada. Abrí la puerta despacio. Bajé. El asfalto todavía estaba tibio por el sol del día anterior. El olor a tierra seca y diésel me llenó los pulmones.
Di unos pasos hacia ella, despacio, como quien se acerca a un animal herido. «Muchacha, ¿estás bien?», llamé, con la voz ronca de quien no ha hablado con nadie en días. Ella no respondió, no se volteó, solo se quedó ahí, inmóvil, como una estatua. «Señorita, tiene que quitarse de la carretera. Puede venir otro coche. Puede...». «No sé a dónde ir», dijo ella. La voz le salió baja, cansada, rota, como alguien que ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. Me detuve a 3 metros de ella. «Todo está bien», dije tratando de sonar calmado. «Solo camina hacia la orilla. Vamos a platicar, pero aquí es peligroso». Ella giró el rostro levemente, no lo suficiente para verme, pero sí para que yo viera su perfil. Joven, muy joven. No debía tener más de 20 y tantos años. Los ojos hinchados, el rímel corrido bajándole por la cara. «Ya no hay lugar para mí», susurró. «Lo eché a perder todo, todo». «No digas eso», di un paso más. «Sea lo que sea que haya pasado, tiene solución, siempre la hay». Ella sacudió la cabeza despacio. «No la hay. Huí de mi propia boda, frente a todo el mundo. En la iglesia todos me vieron, mi familia, los amigos de él, todo el pueblo». El pecho se me apretó. Empecé a entender. «Y ahora ya no tengo nada», continuó ella con la voz temblorosa. «No puedo volver a mi casa. No puedo volver con él, no sé qué hacer, no sé a dónde ir». Miré a mi alrededor, carretera vacía, monte a ambos lados, oscuridad completa más allá del alcance de mis faros, y esa muchacha, sola, en vestido de novia, en medio de la nada. «Ven», dije, extendiéndole la mano. «Sal de la carretera, vamos a platicar, pero aquí no se puede». Ella miró mi mano, dudó. Por un largo momento pensé que me iba a rechazar, pero entonces despacio extendió la suya también y la puso sobre la mía. Su mano estaba helada, temblando. La sujeté con firmeza y la jalé hacia el acotamiento, lejos del asfalto. Ella dejó que la guiara, como si ya no tuviera fuerzas para decidir nada, como si hubiera agotado todas las decisiones que tenía derecho a tomar en esta vida. Cuando llegamos a la orilla, se sentó en la tierra, recargó la espalda contra el guardacarril y se abrazó las rodillas. El vestido de novia se extendió a su alrededor como una nube sucia. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Nos quedamos ahí en silencio por un tiempo, solo el sonido de las chicharras y el viento tibio de la madrugada. Entonces ella empezó a hablar, y descubrí que a veces la carretera no solo trae carga, a veces trae personas, y a veces esas personas lo cambian todo. Capítulo 2. La huida. «Lo conocí en la universidad», comenzó Julia, con la voz todavía débil, pero más firme ahora. «Leonardo. Era 2 años mayor, guapo, inteligente. Todo el mundo lo quería. Y yo me sentí especial cuando él me eligió». Se apretó las rodillas contra el pecho. «Al principio era perfecto. Flores, cenas. Me presentó con sus papás. Gente importante. Una familia de abolengo de San Miguel de Allende. Dueños de ranchos, de empresas. El tipo de familia que todo el mundo conoce en el pueblo. Saqué mi botella de agua de la cabina y se la ofrecí. Ella la aceptó y bebió un trago pequeño. Cuando me pidió matrimonio, mis papás casi se desmayan de la felicidad. Mi papá es mecánico, mi mamá costurera. Nunca tuvimos mucho, y de repente su hija se iba a casar con un Leonardo Tavares. Iba a ser alguien, a tener la vida que ellos nunca tuvieron. Hizo una pausa larga, mirando hacia la nada. Pero después del compromiso, las cosas cambiaron. Él empezó a decidir por mí. ¿Qué ropa me ponía? ¿Con quién hablaba? ¿A dónde iba? Decía que era porque me amaba, porque quería protegerme, porque yo era suya ahora y él tenía que cuidarme. Reconocí aquello, no por mi propia vida, sino por historias que ya había escuchado.
de mujeres atrapadas en jaulas de oro. Intenté hablar con mi mamá, continuó Julia, pero ella me dijo que todos los hombres son así, que es normal, que después de la boda me iba a acostumbrar. Mi papá dijo que era una dramática, que Leonardo era un buen partido y que debía dar gracias por haber encontrado a alguien como él. Se limpió una lágrima que se le escapó. Hoy era la boda, la parroquia llena, más de 200 invitados, un vestido carísimo que su mamá se empeñó en comprar, todo perfecto, todo planeado. ¿Qué pasó?, pregunté bajito. Estaba en el cuarto de la novia, arreglándome, y él entró. No debía entrar, ¿verdad? Es de mala suerte, pero entró, y me dio esto. Metió la mano en el escote del vestido y sacó un papel doblado. Me lo extendió. Lo tomé. Lo abrí. Era un contrato prenupcial. Lo leí por encima. Cláusulas absurdas. No podría trabajar sin su permiso, no podría abrir cuentas de banco, no podría viajar sola, tendría que pedir autorización para visitar a su propia familia. Y si quería divorciarse, se iría sin nada, ni la ropa que traía puesta. Dijo que era solo una formalidad, explicó Julia, con la voz temblando de coraje ahora, que todos los matrimonios modernos lo tienen, que era para protegernos. Pero cuando lo leí, cuando vi lo que decía, entendí. Entendí que aquello no era un matrimonio, era una cárcel. Iba a firmar mi propia sentencia. Respiró profundo. Entonces me salí. Agarré el ramo, abrí la puerta y simplemente me fui. Caminé por el pasillo de la iglesia, todo el mundo mirando. Las damas de honor tratando de detenerme, mi mamá gritando, pero no me detuve. Crucé toda la iglesia. Pasé a un lado de Leonardo, que estaba en el altar con su traje blanco, con una cara de no poder creer lo que veía, y me salí. ¿Y luego?, pregunté, atrapado en la historia. Luego corrí por la calle, en tacones, con el vestido de novia. Todo el mundo se me quedaba viendo. Algunos se rieron, otros sacaron el celular para tomar fotos. Alguien gritó, «¡Se le escapó al novio!». Y todos se rieron más. Soltó una risa amarga. Me quité los zapatos y seguí corriendo. Pasé por la plaza, por las casas, hasta que llegué a la carretera. Y cuando llegué aquí, yo simplemente ya no sabía a dónde ir. No podía volver a mi casa. Mis papás deben estar muriéndose de vergüenza. No puedo volver al pueblo. Todo el mundo va a hablar de mí el resto de mi vida. No tengo dinero, no tengo celular, lo dejé en la iglesia. No tengo nada más que este vestido ridículo. Escondió la cara entre las rodillas. Así que me puse a caminar, caminar y caminar, sin rumbo, sin saber qué hacer. Y cuando vi que venía tu tráiler, pensé en simplemente quedarme ahí parada, dejar que pasara, acabar con todo de una vez. Se me heló la sangre. Pero no te quedaste parada, dije con voz firme. Caminaste, seguiste adelante. Eso significa que una parte de ti todavía quiere vivir. Ella levantó la cara. Sus ojos rojos me clavaron la mirada. ¿Pero vivir cómo? ¿Para qué? ¿A dónde voy? No tenía una respuesta. No tenía una solución mágica. No podía arreglarle la vida con un par de frases bonitas. Pero tenía una cosa. Voy para la Ciudad de México, le dije. Si quieres, te puedes venir conmigo. La capital es grande. Hay oportunidades, hay albergues, hay gente que ayuda a mujeres en situaciones difíciles. Puedes empezar de nuevo allá, lejos de aquí, lejos de todos. ¿Harías eso?, preguntó ella desconfiada. ¿Me llevarías así, sin conocerme? Ya te conozco, respondí. Eres alguien que tuvo el valor de decir que no. El valor de huir de una cárcel antes de que se cerrara la puerta. Eso me dice todo lo que necesito saber. Se me quedó viendo un largo rato, procesando, decidiendo. Luego asintió, despacio. Está bien, voy. Me levanté y le tendí la mano otra vez. Ella la tomó, la ayudé a levantarse. El vestido pesaba. Estaba sucio, roto de abajo, completamente arruinado. ¿Tienes algo de ropa para cambiarte?, pregunté.
Ella sacudió la cabeza. Solo el vestido. No te preocupes. Tengo una chamarra en la cabina. Te la puedes poner encima. Por lo menos tapa un poco. Fuimos hacia el tráiler. Saqué mi chamarra de mezclilla vieja y se la di. Se la puso. Le quedaba enorme, pero cubría el vestido. Mejor, dijo ella, esbozando una media sonrisa por primera vez. Nos subimos al camión. Ella en el asiento del copiloto, yo al volante. Encendí el motor. El rugido familiar me tranquilizó. La miré. Última oportunidad para arrepentirte. No me voy a arrepentir, respondió firme. Entonces vámonos. Metí la velocidad y regresé a la carretera. La 57 se extendía frente a nosotros, perdiéndose en la oscuridad. Pero ahora ya no iba solo. Y de alguna forma, eso lo cambiaba todo. Capítulo 3. La persecución silenciosa. Manejamos en silencio los primeros 20 kilómetros. Julia se quedó mirando por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. Yo mantenía los ojos en el camino, pero de vez en cuando echaba un ojo al retrovisor. No sabía por qué. Quizá instinto, quizá paranoia, o quizá un presentimiento. Porque 40 minutos después de tomar la carretera, vi unos faros atrás, todavía lejos, pero venían rápido, muy rápido. Julia, llamé bajito. Ella volteó a verme. «Él sabe en qué dirección te fuiste cuando escapaste». Ella frunció el ceño. «No lo sé». «¿Por qué?» «Porque viene un coche atrás, y viene muy rápido». Ella miró por el espejo lateral. Se puso pálida. «Puede ser él. Tiene amigos. Tiene gente que hace lo que él dice. Si pidió que me buscaran, miré el velocímetro. 85. Ya estaba en el límite seguro para esa carga. No podía acelerar mucho más. El coche se acercaba. Pude verlo mejor ahora. Un sedán negro, vidrios polarizados, con las luces altas encendidas, cegándome por el espejo. «Agáchate», le dije. «¿Qué?» «Agáchate en el asiento. Acuéstate. Que no te vean». Obedeció sin preguntar. Se encogió en el asiento, quedando lo más abajo posible. Le eché una cobija vieja que tenía por ahí encima. El coche se acercó más, se pegó a la defensa del tráiler, tocó el claxon. Una vez, larga, insistente, no respondí, mantuve la velocidad, los ojos al frente, tocó de nuevo, luego aceleró e intentó rebasar por la izquierda. Me moví ligeramente cerrándole el paso. La carretera era angosta y cerro de un lado, barranco del otro. El coche se volvió a poner atrás. «¿Está intentando pasar?», preguntó Julia, con la voz amortiguada bajo la cobija. «Sí, pero no lo voy a dejar. Renato, si es él, no se va a rendir, es muy persistente. Yo también». El coche lo intentó de nuevo, esta vez por la derecha. Casi roza el guardacarril. Le cerré el paso otra vez. Tocó el claxon furioso. Luego se frenó unos metros y aceleró con todo. Logró rebasar por la izquierda, casi rozando el cerro. Cuando se puso frente a mí, empezó a frenar, despacio, muy despacio, intentando obligarme a que me detuviera. Pisé el freno suavemente, bajando poco a poco. El tráiler fue perdiendo velocidad. 70, 60, 50. El coche seguía adelante, yendo cada vez más lento. 40, 30. «¿Qué estás haciendo?», susurró Julia tensa. «Confiando en mi instinto», respondí. Cuando el velocímetro marcó 20, el coche se detuvo por completo, en medio de la carretera. Yo me detuve también, a unos 10 metros de distancia. Por unos segundos no pasó nada, solo el rugido del motor diésel y mi corazón latiendo fuerte. Entonces la puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó, alto, traje oscuro, cabello con gel, expresión de rabia contenida. No era el novio, era alguien más, pero alguien que claramente trabajaba para él. Empezó a caminar hacia el tráiler. «No te muevas», le murmuré a Julia. «No importa lo que pase, no te muevas». Llegó hasta mi ventana. Golpeó el vidrio, fuerte. Abrí solo una rendija.
¿Qué se le ofrece?, dije, fingiendo calma. ¿Vio a una joven en la carretera?, preguntó él, yendo directo al grano. Con vestido blanco, caminando sola. No la vi, jefe. Llevo horas manejando. No he visto a nadie. ¿Está seguro? Segurito. Me miró con desconfianza. Luego dio la vuelta al tráiler. Fue hasta el lado del copiloto. Pegó la cara al vidrio, tratando de ver hacia adentro. Julia estaba completamente escondida debajo de la cobija, inmóvil. Él golpeó el vidrio del copiloto. «Abra», ordenó. «No abro nada», respondí desde mi lado. «Traigo herramienta valiosa ahí atrás. Ya me han asaltado antes. No voy a robarle nada, solo quiero ver adentro. Y yo no quiero abrir. Así de simple». Regresó a mi lado. Esta vez su expresión era más amenazante. «Mire, camionero, esta joven se escapó de una boda. Está confundida, desorientada. La familia está desesperada. Si usted la vio y no me lo dice, se está metiendo en una bronca legal. Y si no la vi, no tengo nada que decir», reviré. «Ahora, si me permite, tengo una entrega que hacer». Entornó los ojos. Pensó. Calculó. Entonces retrocedió. «Está bien», dijo, aunque no parecía convencido. «Pero si me está mintiendo, se va a arrepentir». Volvió a su coche. Entró. Arrancó el motor. Y se fue. Acelerando a fondo, perdiéndose en la carretera. Esperé 5 minutos, 10. Mirando hacia ambos lados, asegurándome de que no hubiera nadie más. Entonces hablé. «Ya puedes salir». Julia salió de debajo de la cobija, con el rostro pálido, temblando. Era Marcos, el mejor amigo de Leonardo. Respiraba agitada. «Vino a buscarme». «Pero no te encontró», le dije. «Y ahora cree que estás en otro lado. Tenemos ventaja». «¿Por cuánto tiempo?» «Leonardo no se va a rendir. No soporta perder, menos frente a todo el pueblo. Va a remover cielo y tierra hasta encontrarme». «Entonces no paramos», decidí. «Nos seguimos directo hasta la Ciudad de México, sin paradas innecesarias, sin darles chance». Ella asintió, pero lo vi en su mirada. El miedo. La certeza de que esto no había terminado. Y yo también lo sentí. Esa sensación extraña de que el camino, esta vez, iba a ser más largo que nunca. Capítulo 4. La parada forzosa. Logramos avanzar 2 horas de carretera tranquila. Julia se quedó dormida, agotada por todo. La cabeza apoyada en la ventana, la cobija subida hasta la barbilla, parecía una niña, vulnerable, demasiado pequeña para el peso que cargaba. El sol empezó a salir cuando pasábamos por San Juan del Río. El cielo se puso naranja, luego rosa, después azul claro. La carretera cobró vida, más coches, más movimiento, y entonces el camión empezó a hacer un ruido extraño. Tac, tac, tac. Venía del motor. Chinga. Miré el tablero. La temperatura estaba subiendo, demasiado rápido. «No, no, no», murmuré, golpeando levemente el tablero, como si eso fuera a ayudar. Pero el ruido empeoró, y la aguja de la temperatura siguió subiendo. Julia despertó con el ruido. «¿Qué pasó?» «El motor se está calentando», dije, buscando ya dónde orillarme. «Voy a tener que parar antes de que se desviele». «¿Parar dónde?» «Ahí», señalé una gasolinera a unos 500 metros adelante. Logré llegar a la estación antes de que el motor tronara. Estacioné a un costado, lejos de las bombas. Apagué todo. Salía humo del cofre. «¿Cuánto va a tardar en arreglarse?», preguntó Julia nerviosa. «No sé. Tengo que ver qué es. Puede ser una manguera, puede ser el radiador, o que le falte agua». Bajé. Abrí el cofre. El vapor subió, caliente, haciéndome retroceder. Esperé a que enfriara un poco. Entonces revisé. Una manguera reventada, tirando anticongelante por todos lados. «¡Mierda!», repetí, esta vez en voz alta. «¿Es grave?». Julia bajó del camión, todavía con mi chamarra puesta encima del vestido de novia. «Es una lata.
Necesito cambiar la manguera. Tiene que ser de la medida exacta. Puede tardar unas horas en lo que consigo la pieza. Su rostro palideció. Unas horas aquí, parados, expuestos. Lo sé, pero no hay de otra. Si sigo así, trueno el motor, y entonces nos quedamos días parados, no horas. Ella se mordió el labio, miró a su alrededor, la gasolinera, los coches pasando, la carretera. Está bien, dijo intentando sonar calmada. ¿Qué hacemos? Tú te quedas dentro del camión. Puertas con seguro, ventanas cerradas, no salgas por nada. Yo voy por la pieza. ¿Y si alguien viene? Nadie va a venir. Esta gasolinera está llena de gente. Hay cámaras, los despachadores. Es seguro. No parecía convencida, pero asintió con la cabeza. La encerré en la cabina. Le dejé mi celular. Cualquier cosa me marcas. Estás grabada como Renatón. Está bien, susurró. Salí caminando. Había un taller mecánico como a 2 kilómetros de ahí, me había dicho el despachador. Caminata rápida. Comprar la pieza, regresar, arreglarlo y seguir el viaje. Simple. Al menos eso pensaba yo. Me tomó 1 hora y media encontrar la manguera correcta. El mecánico quiso encasquetarme una usada, pero no acepté. Necesitaba una nueva, confiable. No podía arriesgarme a que se rompiera de nuevo en medio de la nada. Cuando regresé a la gasolinera, ya pasaban de las 10 de la mañana. El sol quemaba. El calor era insoportable. De lejos vi el tráiler, parado donde lo había dejado. Pero algo andaba mal. Un coche estaba estacionado al lado, un sedán negro. El corazón se me aceleró. Corrí. La bolsa con la manguera nueva golpeándome la pierna, el sudor escurriéndome por la cara. Cuando llegué cerca, lo vi. Era el mismo coche de la madrugada. Y el mismo hombre, Marcos, estaba afuera del camión, golpeando la ventana del copiloto. «¡Abre esta puerta!», gritaba. «¡Sé que estás ahí adentro!». Julia estaba adentro, encogida, sosteniendo el celular, aterrada. «¡Ey!», grité, acercándome. «Quítate de ahí». Marcos se volteó, me vio, sonrió, pero no era una sonrisa amable. Miren nada más, el camionero mentiroso. No mentí, solo no dije la verdad. Como sea, dio un paso en mi dirección. La señorita que está ahí adentro tiene que regresar. Su familia está preocupada, su prometido está destrozado, tiene que irse a su casa. Ella no tiene que nada, reviré. Es mayor de edad. Tiene derecho a ir a donde se le dé la gana. Pero está confundida. No sabe lo que quiere. Se escapó por la emoción del momento, pero ahora tiene que volver, corregir el error. Ella no cometió ningún error, solo dijo que no. Usted no entiende, dijo perdiendo la paciencia. Esta mujer está comprometida. Tiene un compromiso. Dio su palabra. No puede simplemente desaparecer. Sí puede. Y lo hizo. Respiró hondo, tratando de controlarse. Mire, jefe, yo no quiero broncas. Solo quiero a la muchacha. Usted la entrega y cada quien sigue con su vida. Peladito y en la boca. No, no, no. Ella no se quiere ir. Así que no se va. Dio un paso más cerca. Ahora estábamos cara a cara. ¿Usted sabe quién es Leonardo Tavares? ¿Sabe con quién se está metiendo? No sé, y no me importa. Debería importarle, porque es un hombre influyente, rico, poderoso. Si él quiere, acaba con usted, con su chamba, con su vida. Que lo intente, dije firme. Pero mientras yo tenga aire en los pulmones, esa mujer no sale de aquí contra su voluntad. Marcos me clavó la mirada por un largo momento. Evaluando, calculando. Entonces retrocedió. «Está bien», dijo, con la voz más calmada ahora. «Pero se van a arrepentir, los dos». Volvió al coche, entró, arrancó el motor. Pero antes de irse, bajó el vidrio y gritó. «Leonardo ya sabe dónde están, ya viene para acá, y cuando llegue no va a ser tan educado como yo». Y salió disparado. Me quedé ahí, parado,
procesando. Leonardo venía en camino. Miré el camión descompuesto, la manguera en mi mano, el tiempo que no tenía. Corrí al tráiler. Golpeé la ventana. «Julia, abre», le quitó el seguro. Abrí la puerta. «Dijo que Leonardo ya viene», dije jadeando. «Tenemos que salir de aquí, ahora. Pero el camión lo voy a arreglar. Rápido, muy rápido, pero me tienes que ayudar». «¿Cómo?» Pasándome las llaves, sosteniendo cosas, todo para apurarnos. Ella bajó del camión, decidida. «Entonces vamos», y empezamos una carrera contra el tiempo, una carrera que no sabía si íbamos a ganar. Capítulo 5. La decisión. Nunca había cambiado una manguera tan rápido en mi vida. Julia estuvo a mi lado todo el tiempo, pasándome las llaves españolas, sosteniendo la lámpara, limpiando el líquido que goteaba. No se quejó del calor, no se quejó de la grasa, solo trabajó, enfocada. Nos tomó 40 minutos, 40 minutos de tensión, mirando hacia la carretera cada minuto, esperando ver aparecer a Leonardo, pero no apareció. Cuando terminé, cerré el cofre. Me limpié las manos con un trapo viejo. «Listo, vámonos». Subimos al camión. Encendí el motor. Arrancó. El rugido firme, sin ruidos raros. Gracias a Dios. Salí de la gasolinera acelerando. Volví a la carretera 57. Seguí el viaje. Julia se quedó en silencio, mirando el camino, pensativa. Después de unos kilómetros habló. «Renatón, no tienes que seguir haciendo esto». «¿Haciendo qué?» «Protegiéndome, arriesgando tu vida, tu trabajo, todo. Por mi culpa. No es por tu culpa, es porque es lo correcto. Pero te puede ir muy mal. Leonardo es peligroso, no físicamente, pero tiene poder, dinero, influencia. Puede destruirte». «Que le cale». Ella sacudió la cabeza. «No entiendes. Él no acepta perder. Nunca lo ha aceptado. Si no logra que regrese, se va a vengar. De mí. Y de quien me ayudó. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que te deje en la carretera? ¿Que te entregue?» «No», dijo rápido. «No, yo solo... no quiero que sufras por mi culpa». Orillé el camión en el acotamiento. Me volví hacia ella. «Julia, escucha, no soy ningún héroe. No soy valiente. Solo soy un trailero viejo, divorciado, que se ha pasado los últimos 3 años huyendo de su propia vida. Pero hoy te encontré a ti, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un propósito, que yo importaba, que podía hacer una diferencia en la vida de alguien. Así que no te voy a dejar sola, no porque sea un héroe, sino porque finalmente tengo una razón para no ser un cobarde». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. «No hay nada que agradecer. Solo sigue confiando en mí. ¿Sale?» Ella asintió con la cabeza. Volví a manejar. Pero 5 minutos después vi algo por el retrovisor que me revolvió el estómago. 2 camionetas, negras, vidrios polarizados, viniendo rápido, muy rápido. «Julia», la llamé con la voz tensa. Ella miró por el espejo lateral y palideció. «Es él, Leonardo, y seguro trajo gente». Mi pie se hundió en el acelerador. El tráiler ganó velocidad, 90, 95, 100. Pero las camionetas eran más rápidas, se acercaban. «¿Qué hacemos?», preguntó Julia, con la voz aguda por el pánico. Miré a mi alrededor, carretera recta, sin salida, sin dónde esconderse. Entonces vi un letrero. «Próxima salida, Pedro Escobedo, 5 kilómetros». «Nos vamos para el pueblo», decidí. «Lugar concurrido, gente, testigos. No va a poder hacer nada. Y si no le importa, le va a importar. Los tipos como él cuidan mucho su imagen. No va a armar un escándalo en público». Rogué por tener razón. Las camionetas se pegaron a la defensa del tráiler. Pitaban, intentaban rebasar. Yo les cerraba el paso cada vez. 5 kilómetros, 4, 3. Apareció la entrada al pueblo. Pedro Escobedo, pueblo chico, calles estrechas, comercio abierto. Entré al pueblo tocando el claxon, llamando la atención. Entre más gente viera, mejor. Las camionetas venían detrás. Seguí hasta la plaza principal. Paré el tráiler ahí mismo.
en medio de la plaza, bloqueando media calle. «Bájate», le dije a Julia. «Vamos a la comandancia». «¿Dónde queda?» «No sé, pero alguien de aquí debe saber». Bajamos. Julia todavía con mi chamarra y el vestido de novia sucio, yo todo sudado y manchado de grasa. Las camionetas se detuvieron detrás del camión. Las puertas se abrieron. 4 hombres bajaron, todos de traje, todos con expresión seria. Y en medio de ellos, el novio, Leonardo Tavares, alto, guapo, el cabello perfectamente peinado, traje gris impecable, ojos fríos, calculadores. Caminó hacia Julia, se detuvo a unos pasos de distancia. «Julia», dijo él con voz calmada, controlada, «vámonos a casa». «No», respondió ella firme, «estás haciendo un numerito, frente a extraños. Esa no eres tú. Tú no sabes quién soy yo. Nunca lo supiste». Respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Está bien, lo entiendo. Te pusiste nerviosa. Fue mucha presión, pero ya pasó. Vamos a regresar. Reajustamos la boda. Y vamos a olvidar que esto pasó. No va a haber boda, Leonardo. Se acabó». Su rostro se puso tenso, pero siguió calmado. «Julia, firmaste un contrato. Tu familia estuvo de acuerdo. Hay compromisos financieros, sociales. No puedes simplemente...». «Sí puedo. Y lo estoy haciendo». La gente alrededor empezó a detenerse, a mirar, a chismear. Leonardo se dio cuenta, y no le gustó nada. «Te vas a arrepentir de esto», dijo con la voz más baja ahora, amenazante. «Tú y este trailero». «No me voy a arrepentir», respondió Julia, «porque por primera vez en mi vida yo elegí, yo decidí, y no voy a dar marcha atrás». Leonardo me miró a mí, a los ojos, tratando de intimidarme. No le funcionó. Entonces se volvió hacia los hombres que venían con él. «Vámonos», ordenó, y se fueron. Así de simple, sin violencia, sin escándalo, solo la derrota silenciosa de un hombre que perdió el control. Julia se desmoronó, no al suelo, sino emocionalmente. Empezó a llorar, a sollozar, soltando todo lo que había contenido. La abracé, ahí, en medio de la plaza, frente a todo el mundo, y la dejé llorar. Porque a veces eso es lo que uno necesita, alguien que te sostenga mientras te rompes, alguien que te diga, todo está bien, ya estás a salvo. Y que se quede, simplemente que se quede. Capítulo 6. El nuevo camino. Nos quedamos 2 días en Pedro Escobedo. Julia necesitaba documentos, ropa, dinero y tiempo para respirar. Una trabajadora social del pueblo nos ayudó. Doña Marisa, una señora de unos 60 años de corazón enorme. Ella recibió a Julia, le dio ropa, comida, un lugar donde quedarse y, lo más importante, la escuchó. Julia le contó todo, la relación, el control, el contrato absurdo, la huida. Doña Marisa escuchó todo y al final solo dijo: «Fuiste muy valiente, mija, muy valiente». Julia lloró otra vez, pero esta vez era un llanto de alivio. Yo me quedé en un hotel de mala muerte del pueblo, durmiendo, finalmente durmiendo de verdad, sin mirar el retrovisor, sin esperar broncas. Al tercer día, Julia apareció en el taller donde yo estaba terminando de revisar el tráiler. Llevaba unos pantalones de mezclilla sencillos, playera blanca, tenis, el cabello recogido en una coleta. Parecía otra persona, parecía libre. «Hola», dijo sonriendo. «Hola, ¿ya mejor?» «Mucho mejor». Se acercó. «Doña Marisa me consiguió una chamba temporal, en una tienda aquí cerca. Me voy a quedar unos meses, juntar algo de lana, y después, ya veré». Tu familia? Mi papá me marcó. Dijo que ya no quiere hablar conmigo, que avergoncé a todos. Se encogió de hombros. «Pero está bien. A veces uno tiene que perder a la familia para ganar la libertad». «¿Y Leonardo?» Mandó un mensaje por el Instagram de una amiga. Dijo que va a andar inventando chismes sobre mí, que va a destruir mi reputación. Sonrió. «Pero no me importa.
La reputación es lo que los demás piensan de ti, y yo aprendí que lo que importa es lo que yo pienso de mí misma. Yo también sonreí. ¿De verdad que ya estás bien? Sí, gracias a ti. No, gracias a ti. Yo solo manejé el camión. Tú fuiste la que tuvo los pantalones para subirse. Ella se quedó callada por un momento. Después me preguntó, ¿y tú? ¿A dónde vas ahora? A la Ciudad de México, a terminar la entrega, agarrar otra carga, regresar a la carretera, es lo que sé hacer. ¿Te vas a quedar solo otra vez? Sí, pero ya no de la misma forma. La miré. Cambiaste algo en mí, Julia. Me hiciste recordar que vale la pena detenerse, vale la pena ayudar, vale la pena que alguien te importe. Siempre fuiste así, Renatón. Solo se te había olvidado. Tal vez tenía razón. Terminé de cerrar el cofre del tráiler. Me limpié las manos. Listo. Es hora. Julia asintió, pero no se movió. Renatón, nunca te voy a olvidar. Ni yo a ti. Me abrazó. Fuerte, apretado, como quien abraza a alguien por última vez. Y yo le devolví el abrazo. Cuando nos soltamos, tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. Maneja con cuidado. Siempre lo hago. Mentiroso, se rió. Me subí al camión. Encendí el motor. Le eché una última mirada. Me dijo adiós con la mano. Sonrió. Y me fui. Volví a la carretera, kilómetro tras kilómetro, ciudad tras ciudad. Entregué la carga en la CDMX. Agarré un viaje de regreso. Seguí adelante. La vida volvió a la normalidad. O casi. Porque de vez en cuando la carretera estaba sola y la noche silenciosa, pensaba en ella, en aquel vestido de novia sucio, en esos ojos asustados, en esa valentía de decir que no, y pensaba en mí, en las decisiones que tomé, en las que dejé pasar. 3 meses después, me llegó una carta. Llegó por correo a la dirección de la línea de transportes. La abrí. Era una foto. Julia, sonriendo de verdad. Estaba en una tienda, con su uniforme, detrás del mostrador. Y al lado de ella, otro empleado, un muchacho joven, también sonriendo. Al reverso, un mensaje. Renatón, estoy bien, muy bien. Encontré mi lugar, conocí gente buena y por primera vez estoy viviendo la vida que yo elegí. Nada de esto habría sido posible sin ti. Gracias por no haber acelerado. Gracias por haberte detenido. Gracias por haberte quedado. Me salvaste la vida y nunca lo voy a olvidar. Que el camino sea bondadoso contigo, mi amigo. Con cariño, Julia. Guardé la foto en la guantera. Justo ahí donde pudiera verla siempre que quisiera, y seguí manejando, pero ahora de vez en cuando me detenía, me paraba a ayudar a alguien con una llanta ponchada, me paraba a darle un aventón a quien lo necesitara, me paraba a platicar, a escuchar, a estar presente, porque aprendí que la carretera no es solo para pasarle por encima, a veces es para detenerse y hacer la diferencia. Una vida a la vez, un gesto a la vez, una parada a la vez. Y quién sabe, tal vez algún día alguien haga lo mismo por mí, cuando lo necesite, cuando sea mi turno de estar perdido en el camino y alguien decida no acelerar, decida detenerse y decida quedarse. A veces, todo lo que separa la desesperación de la esperanza es alguien que decide no voltear la cara, que decide no seguir de largo, que decide parar y decir, aquí estoy, y no estás solo. Sé esa persona, porque un día podrías necesitar que alguien sea esa persona para ti. 5 años después. La Federal 57 seguía siendo la misma. El asfalto agrietado en unos tramos, lisito en otros, el olor a tierra seca mezclado con el diésel, el calor que subía del suelo incluso de madrugada, la soledad que solo los que andamos en la ruta conocemos de verdad. Pero yo había cambiado, no por fuera. Seguía siendo el mismo Renatón de siempre, la barba sin rasurar, la gorra gastada, la playera descolorida. Un tráilero más.
nada más y nada menos. Pero por dentro era otro. Después de aquella noche con Julia, algo se movió en mi pecho, algo que yo creía que se había muerto junto con mi matrimonio, junto con las noches vacías, junto con los kilómetros sin sentido. Esperanza, no la esperanza tonta de los cuentos de hadas, sino esa esperanza real, la que te hace creer que puedes marcar la diferencia, que tu vida importa, que tus decisiones tienen peso, y desde entonces elegí distinto. Dejé de acelerar cuando veía gente en la orilla. Dejé de hacerme el loco cuando veía a alguien pidiendo aventón. Dejé de pasarme de largo ante los carros descompuestos en el acotamiento. Yo me paraba, siempre me paraba. Ayudé a un señor de 70 años a cambiar una llanta en una noche de lluvia. Lloró cuando le di las gracias. Dijo que llevaba 3 horas esperando y nadie se había detenido. Le di un aventón a una madre con 2 niños chiquitos que habían perdido el camión. Los llevé hasta el siguiente pueblo. Los niños se durmieron en el asiento de atrás. Ella me dio las gracias 5 veces antes de bajarse. Auxilié a un muchacho que se había salido en una curva. No era nada grave, pero estaba en shock. Me senté con él en el acotamiento hasta que llegó la ambulancia. Me dio un abrazo fuerte antes de irse. Historias pequeñas, gestos simples, pero cada una de ellas me recordaba: tú importas. Y cada vez que ayudaba a alguien, veía su rostro, Julia, en aquel vestido blanco mugroso, en esos ojos asustados, en esa valentía de decir que no, y pensaba: fue para esto que me detuve aquella noche. Volví a hablar con mis hijas. Al principio fue difícil, tenían coraje, resentimiento, sentían que yo había elegido la carretera en lugar de a ellas. Y tal vez sí lo hice, pero después de aquella noche les llamé y les dije la verdad. Les conté de la soledad, del dolor, del miedo a no ser suficiente, de cómo me había escapado porque ya no sabía cómo quedarme. Y les pedí perdón, no de esos perdones automáticos, vacíos, sino de los de verdad, de los que duelen, de los que le cuestan al orgullo. No me perdonaron al momento, ni a la semana siguiente, ni al mes, pero poco a poco, con paciencia, estando ahí, con llamadas cada semana y visitas cada mes, fuimos reconstruyendo todo. Hoy, mi hija, la mayor, me manda mensajes diario. La más chica me llama todos los viernes. Y en sus cumpleaños, paro el tráiler, no importa dónde esté, y voy. Porque aprendí que estar presente es una elección. Y yo elijo estar. Hace 6 meses recibí otra carta de Julia. Esta vez no mandó foto. Mandó una invitación de boda. Pero no la boda que casi tuvo, la boda que ella eligió tener, con un muchacho llamado Daniel, un profesor de historia, tranquilo, gentil, respetuoso, que la conoció en la tienda donde ella trabajaba, que esperó a que ella estuviera lista, que le pidió que fuera su novia con flores y poesía, que nunca, ni una sola vez, intentó controlarla. En la invitación había un mensaje escrito a mano: Renatón, no solo me salvaste aquella noche, me enseñaste que existen hombres buenos en el mundo, hombres que ayudan sin pedir nada a cambio, hombres que se quedan cuando todos los demás se van. Me diste esperanza y ahora quiero compartir mi felicidad contigo. Por favor, ven, eres parte de esta historia. Julia. Lloré, no ese llanto discreto, secándose rápido, sino ese llanto suelto, de pecho abierto, de los que lavan el alma, porque había pasado tanto tiempo pensando que mi vida no contaba, que yo era solo uno más, un trailero más, un divorciado más, un perdido más en la ruta. Pero en esa carta vi la verdad. Yo había importado. Mi decisión de detenerme lo había cambiado todo para ella. Y sin darme cuenta, lo había cambiado todo para mí también. Fui a la boda. Fue en un pueblito cerca de Querétaro. Una iglesia sencilla, decoración humilde.
Unas 50 personas. Nada pomposo, nada exagerado, todo real. Cuando entró Julia de vestido blanco, este sí limpio, nuevo, elegido por ella, no me aguanté. Lloré otra vez, pero esta vez de pura alegría, porque estaba feliz. No esa felicidad forzada de quien intenta convencer a los demás, sino esa felicidad verdadera, la que brilla en los ojos, la que se desborda en la sonrisa. Después de la ceremonia, se acercó a mí. «Gracias por venir», me dijo, tomándome las manos. «No me lo perdería por nada», le respondí. «Renatón, sabes que me salvaste la vida, ¿verdad?» «Tú solita te salvaste la vida, Julia. Yo nada más manejaba el camión». Ella sonrió. Esa sonrisa que yo ya conocía, esa que decía más que las palabras. «Entonces gracias por haber manejado en la dirección correcta». Y me abrazó, fuerte, apretado, y supe, en ese momento, que todo había valido la pena. Cada kilómetro, cada noche a solas, cada duda, cada miedo. Porque al final no solo la había ayudado a ella también me había ayudado a mí. Me había enseñado que la vida vale la pena cuando uno elige que valga. Hoy, mientras manejo por la Federal 57 de nuevo, pienso en todo eso, en las decisiones que tomamos, en los momentos en que decidimos parar o seguir de largo, en las vidas que tocamos sin darnos cuenta. Y ahora lo entiendo, la carretera no es solo asfalto y kilómetros. La carretera es la gente, gente perdida, gente asustada, gente que necesita ayuda, gente que necesitan a alguien que se quede. Y si mi vida sirve para eso, para ser ese alguien, aunque sea para una sola persona, entonces todo tuvo sentido. Cada noche de soledad, cada kilómetro vacío, cada dolor que cargué, porque al final a uno no lo miden por lo que acumula, a uno lo miden por lo que entrega, por las vidas que toca, por los gestos que hace, por las veces que decide detenerse cuando todo el mundo sigue de largo. Si estás leyendo esto, seas quien seas, donde sea que estés, quiero decirte una cosa. Tú importas, tu vida importa, tus decisiones importan. Y tal vez hoy alguien necesite que te detengas, que veas, que te quedes. No tiene que ser algo grande. No tiene que ser heroico. A veces es solo una sonrisa, a veces es solo una palabra amable, a veces es solo estar presente, y eso puede cambiarlo todo, puede salvar una vida, puede dar esperanza. Puede hacer que alguien crea que el mundo todavía tiene gente buena. Sé esa persona, porque un día podrías necesitar que alguien sea esa persona para ti. Y cuando ese día llegue, vas a querer que alguien se detenga, que alguien vea, que alguien se quede. Yo sigo en la ruta, kilómetro tras kilómetro, ciudad tras ciudad, pero ahora ya no manejo solo. Cargo conmigo todas las historias, todos los rostros, todas las sonrisas de gratitud, y sobre todo, cargo con un propósito. Porque ahora lo sé, no soy solo un trailero. Soy alguien que puede marcar la diferencia, y tú también lo eres. Así que hoy, toma una decisión. Elige detenerte, elige ayudar, elige quedarte, y mira cómo puede cambiar una vida, la de alguien más y la tuya propia. Porque al final, el camino no se trata de llegar, el camino se trata de en quién te conviertes durante el trayecto y de a quién ayudas a llegar también. Que tu camino sea largo, que tus paradas tengan sentido y que nunca se te olvide, tú importas, tu vida importa, y el mundo necesita gente como tú, gente que se detiene, gente que ayuda, gente que se queda. Renatón, trailero de la Federal 57, y alguien que aprendió que la vida vale la pena cuando uno hace que valga para alguien más.